Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida de Univida. Todos pensamos que no tendríamos que volver a dedicar un programa al coronavirus, la pandemia que desde hace 2 años golpea a la humanidad. Creíamos que esto ya lo estábamos superando, pero las cifras y la preocupación de los expertos nos indican que vuelven a sonar las alarmas y que debemos informarnos adecuadamente. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud elevaron el número de víctimas a casi 15 millones de personas. Hoy vivimos nuevamente con varias alertas y creemos que todos tenemos más preguntas que respuestas. Precisamente para informarnos de lo más reciente sobre el COVID, aquí comienza Salud es Vida de Univida. Bueno, para responder a todas nuestras inquietudes y preguntas, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mario. Doctor, ¿qué es lo que pasó? Porque todos creíamos que después de 2 años el peligro había pasado. Y dijimos que, bueno, ya no hay problema. Pero la Organización Mundial de la Salud dice lo contrario. Elevó incluso la cifra de los fallecidos y parece que hay una mayor preocupación. Bueno, Mario, el problema es que el enemigo, el COVID, el enemigo silencioso, todavía existe. Es decir, el peligro todavía está ahí. Claro está, estamos en un mejor lugar de como estábamos hace 2 años atrás, puesto que ya tenemos mejor conocimiento de qué es el COVID, cómo actúa en nuestro cuerpo y tenemos algunos armamentos, incluyendo las vacunas, para poderlo combatir. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se equivocaron? Me imagino que eso lo sabrá la Organización Mundial. ¿Por qué de pronto subió tanto la cantidad de personas fallecidas? Pero usted dice que un total, me contó que un total de las víctimas, la mayor, creo que el 82% de las personas con COVID más graves son personas mayores de 60 años. Y eso es correcto, Mario. La mayoría de las personas que están sufriendo de una enfermedad grave o que fallecen, pues son personas en este momento de edad avanzada y personas que tienen algún tipo de problemas con el sistema inmunológico o aquellas personas que no tienen algún tipo de inmunidad, ya sea por una vacuna o por haber tenido o estado expuesto al virus anteriormente. ¿Y por qué, doctor, están subiendo las cifras nuevamente? ¿Por qué se elevan las cifras? Bueno, Mario, estamos lidiando con una subvariante de una variante conocida como la Omicron, en esta subvariante conocida como la BA2. Esta es una subvariante que tiene algunas mutaciones con ella y por lo tanto tiende a evadir un poquitito mejor que las otras al sistema inmunológico. Nosotros también estamos lidiando en nuestra comunidad con una inmunidad que va mermando a pesar de que las personas han estado vacunadas y entonces eso nos abre las posibilidades de volvernos a infectar o infectarnos un poco más fácil. Sin embargo, la parte importante es que hoy en día no estamos viendo en nuestros hospitales locales tantas hospitalizaciones debido al COVID y no estamos viendo tantas personas en los cuidados intensivos como lo veíamos anteriormente con las otras variantes del COVID-19. Pero ahora nosotros dijimos en el especial, cuando hablamos de Omicron, dijimos que era una cepa de mucho contagio y muy pocas víctimas. Eso sigue siendo así, ¿no? Y eso sigue siendo así, Mario. El Omicron sigue siendo una variante con un gran poder de contagio. Sin embargo, es una variante que tiende a ser un poco más leve y no hay tantas personas hospitalizadas a consecuencia de esta nueva variante. Y aquí uno se pregunta por qué las autoridades mundiales, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que la pandemia no ha terminado, que sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.
¿por qué esto se ha mantenido tanto tiempo? Es que, y es una pregunta que hago yo, ¿es que las vacunas han sido menos eficientes de lo que se pensaba? Yo creo que las vacunas han sido extremadamente eficientes y si estamos hoy en día con muchos menos muertes que los que tuvimos al principio de la pandemia, es en gran parte o en la mayoría de las veces es por estas campañas de vacunación que hemos extendido alrededor del mundo. Sí, estamos lidiando con nuevas epidemias locales y en general alrededor del mundo, pero esto es algo esperado con los virus, porque las vacunas no están, el trabajo de las vacunas es no evitan que uno tenga el virus o contraiga la infección, lo que hacen es que evitan que usted desarrolle síntomas lo suficientemente graves como que usted tenga que ser hospitalizado o que usted pueda perder su vida. Bueno, una de las cosas que a uno le llama la atención es lo que pasa en China, por ejemplo, que toman medidas muy severas de aislamiento, casi total de la población en algunas ciudades como Shanghái. Y entonces uno dice, bueno, esto puede volver a pasar en cualquier parte. Y eso es correcto, Mario, pero China tiene un historial que es muy peculiar. China ha estado lidiando por muchísimos años y en general los chinos, los asiáticos en general, han lidiado con infecciones que han sido tan agresivas como la del COVID-19, donde han perdido las vidas muchísimas personas y esto ocurre en la China cada cierto tiempo. Los asiáticos han desarrollado este nivel de conciencia donde ellos han adoptado como parte de su vida estas medidas de precaución como es el uso de las máscaras. Por eso, nada más que existe un incremento en los números, pues al momento ellos están estableciendo estas medidas nuevamente para evitar volver a tener números tan significativos como los que teníamos anteriormente. Pero entonces, ¿hay un rebrote o no hay un rebrote? Existe un rebrote, pero es un rebrote que nosotros, a pesar de todas las campañas de vacunación, a pesar de que existe una inmunidad en las personas por haber estado expuestos anteriormente al virus, nosotros sabíamos que esto podía pasar y va a seguir pasando porque el virus va a estar ahí. Es como un virus de la influenza. No me gusta hacer esa comparación porque la influenza es un poco o mucho más leve que lo que es el COVID-19, pero el patrón a seguir anualmente es similar a ese de la influenza. Entonces vamos a seguir lidiando con brotes, ¿verdad?, del COVID-19. Ahora, en el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se recomienda a todos los estadounidenses mayores de 5 años vacunarse. Y eso es correcto. Yo creo que es el arma más eficaz que poseemos en nuestro poder, las campañas de vacunación. Por eso hemos sido capaces de prevenir tantas y tantas muertes en el mundo entero. Bueno, de los 330 millones que hay en los Estados Unidos, hay al menos 258 millones de personas que se han vacunado, pero hay todavía 70 millones, no es poco, de personas que no se han vacunado. ¿Y ese es un problema para toda la población? Y eso es un problema, Mario, para toda la población, pero no solamente las personas que no se han vacunado. Hay personas que sí se han vacunado y han recibido las 2 dosis de la primera vacuna, por ejemplo, pero no se han puesto el booster de la vacuna. Hay estudios recientemente publicados donde se ven que esas personas que solamente han tenido las 2 dosis iniciales sin haber tenido una tercera o una cuarta vacuna, pues tienen un riesgo mayor de enfermarse por el COVID-19. Esto se debe a que las vacunas, la inmunidad que ocasiona la vacuna, pues merma a medida que va pasando el tiempo y nos expone a volver a contraer la infección, aunque tenemos dentro de nosotros unas células conocidas como las células de memoria, que son parte del sistema inmunológico, las cuales, a pesar de que los anticuerpos en nuestra sangre vayan disminuyendo, están presentes y nos van a ayudar en un futuro a combatir esa infección. Doctor, yo tengo hasta casos personales de mi familia, de personas que se han infectado, que han tenido las 4 vacunas y que han tenido una infección bastante fuerte. Sobre esto quiero preguntarle, pero después de este mensaje de Salud es Vida de Univida. Lo más preciado que tenemos es la salud.
Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Seguimos con el doctor Orlando Rodríguez. Voy a una pregunta personal. Mire, mi hija también trabaja en la televisión. Esto ocurrió en Chile, en un estudio pequeño donde habían 8 personas, de las cuales una, sin saberlo, llegó con COVID. De las 8 personas, 6 se infectaron. A 2 prácticamente no les pasó nada, como menos que un resfrío. Y las otras 4, donde estaba incluida mi hija, tuvieron una semana bien difícil. Ha sido un resfrío muy, muy severo, perdieron la voz, perdieron con dolores de garganta muy, muy fuerte, y ya han pasado más de 10 días y sigue ya sin fiebre, pero muy débil, muy, muy decaída. Entonces, esto es como una pregunta que le debe estar ocurriendo a mucha gente. Y claro, Mario, el hecho de que uno esté vacunado, y lo mencionamos nuevamente, no quiere decir que usted no va a contraer el virus. Usted se va a exponer el virus, probablemente pues se infeste con el virus, pero lo importante es que ninguna de esas 8 personas de las que usted ha hecho alusión terminó en el hospital, ninguna de esas personas falleció. Y la razón es, en parte, porque tienen un sistema inmunológico que ha sido preparado anteriormente para poder combatir una infección. Si ese no hubiese sido el caso, quizás una de esas personas o un 30% de esas personas quizás hubieran terminado en el hospital con síntomas mucho más graves y quizás hasta alguna hubiese fallecido. Pero ¿qué se sabe de la recuperación? Porque uno dice, bueno, ya lo tuve una semana, ahora dicen que después de una semana uno no infecta, incluso puede salir a la calle, pero tiene secuelas. ¿Cómo no? Y se sabe que el COVID-19 tiene secuelas, inclusive después que una persona se haya recuperado totalmente de la infección inicial. Estas secuelas pueden ser decaimiento, fatiga, pueden ser hasta cambios neurológicos, como las conocidas como neuropatías. ¿Cómo es eso, doctor, para entenderlo bien? Las neuropatías, Mario, son cambios que ocurren, sensaciones que tenemos en nuestras manos, en nuestros pies, en los terminales nerviosos. Es decir, ¿Qué sensaciones tenemos? se sienten como pinchitos, como agujas que tenemos, como entumecimiento en las manos, en los pies, ese tipo de sensación. Todo este síndrome que se conoce hoy en día como el síndrome post o después del COVID-19 es bien común en muchos de los pacientes que tienen o han sido infectados con el COVID. Bueno, mi hija todavía, han pasado ya como 15 días, no ha recuperado ni el olor ni el sabor. Y puede tomar meses, Mario. Entonces, doctor, le quiero preguntar, usted que ha estado en el frente de batalla, usted que debe haber atendido no sé cuántos, si 100 o 1000, no tengo idea, de personas con COVID. ¿Qué ha aprendido la medicina en estos 2 años, independientemente de la vacuna, con respecto al tratamiento? ¿Qué es lo que ha aprendido?
Mira, Mario, 2 años en la medicina no es nada para poder lidiar con una enfermedad de repente que ha causado tantas y tantas muertes. Hemos aprendido que no es un organismo que solamente nos afecta una parte del cuerpo. Al contrario, es una enfermedad sistémica. Tiene el potencial de afectarnos cualquier órgano en nuestro sistema y darnos síntomas que son tan simples como un simple catarro, como ocasionarnos un derrame cerebral, como ocasionarnos problemas en el corazón, en el hígado, en los pulmones y ocasionarnos la muerte. Hemos aprendido con diferentes medicamentos cómo tratarlo y hemos llegado a un punto hasta recientemente que tenemos hasta un medicamento que es un medicamento oral que lo podemos dar a los pacientes y en su casa pues lo pueden tomar y los síntomas mejoran muchísimo, la mortalidad decrementa significativamente de acuerdo a los estudios que hemos realizado. Hemos aprendido que las vacunas es el armamento más importante que tenemos y que es el armamento que no se reemplaza con más nada. Ni con los medicamentos que tenemos para tratarlo ni nada, porque es una manera preventiva de poder evitarlo. Bueno, yo quería dejar la prevención para el próximo segmento. Toda la prevención de la enfermedad, cómo debemos actuar en el momento en que sabemos que tenemos COVID, que nos hicimos un test, cómo hacer el test, etcétera, etcétera. Y mientras tanto le quiero hacer ciertas preguntas de las cuales yo no entiendo mucho, porque los expertos dicen que el 60% de los adultos y el 75% de los niños ya tienen anticuerpos. ¿Qué significa eso? Porque yo en algún momento que tenía miedo, me hice esto de los anticuerpos y yo tenía muchos anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Mario, los anticuerpos es como nosotros tener un ejército que nos defiende dentro de nuestro cuerpo, nos defiende de cualquier tipo de infección, de cualquier enemigo que nos quiera venir a atacar. Al principio, cuando nosotros no estábamos expuestos, nuestro cuerpo no conocía al COVID-19, nosotros no teníamos anticuerpos en contra de ese virus. Hoy en día, como hemos sido vacunados o porque hemos sido expuestos a esa infección, ya nuestro cuerpo ha desarrollado ese ejército, ese armamento dentro de nosotros que se conoce como anticuerpos. Una vez que su cuerpo ahora se enfrente nuevamente a ese virus, pues su cuerpo está preparado, ese ejército está preparado con todo el armamento para poderlo combatir de una forma más eficaz, una forma más rápida para evitar de que usted se enferme y pueda perder su vida. Volviendo atrás de estas 8 personas en un estudio de televisión, 6 se infectan, 4 gravemente, a 2 no les pasa prácticamente nada y 2 no se infectan. ¿Qué pasa con los 2 que no se infectan, que estuvieron ahí mismo donde estuvieron los demás? Lo que pasa, Mario, es que todavía ese es el dogma, ese es el misterio detrás del COVID-19. ¿Por qué? Porque algunas personas que están infectadas no desarrollan síntomas ninguno. ¿Por qué algunos desarrollan algunos síntomas y por qué otros pues fallecen? Otras personas que no tienen que estar enfermas, no tienen que tener una condición de base para pues enfermarse de tal manera. No sabemos el por qué todavía. Creemos que tiene que ver con el sistema inmunológico de cada persona. Creemos que quizás tuviese algo que ver con el número de células que tenemos o receptores que tenemos dentro de nuestros pulmones, dentro de nuestros órganos, que pudiesen de una manera ayudar a ese virus a penetrar a nuestras células. Doctor, ¿cómo, digamos, en este momento todos queremos protegernos, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo? Yo creo que hay tantas preguntas pendientes como ¿cómo sé yo si tengo COVID o estoy resfriado o tengo otra cosa? ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me cuido? Eso es lo que quiero preguntarle después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más.
Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Doctor, yo le decía al comienzo también que aquí en Estados Unidos, o por lo menos aquí en la Florida, donde estamos, como que no existe la pandemia. Yo he venido de otro lugar donde sí se han flexibilizado las medidas y han aumentado los casos, pero todavía exigen mascarilla en los aeropuertos, exigen en los lugares interiores mascarilla. Aquí no se exige nada. Y entonces, ¿por qué hay esta diferencia? Sí. Mario, mi opinión es un poco, ¿verdad? Quizás más optimista, más conservadora, por el hecho de que cuando la pandemia empezó, nosotros no sabíamos cómo se transmitía este virus, veíamos a las personas muriendo al día a día, veíamos muchas personas infectadas. Lo único que nos protegía a nosotros eran las mascarillas y unos trajes que teníamos, los cuales le llamábamos gowns, y teníamos unas mascarillas para protegernos los ojos también. De todos los médicos que yo tenía en el hospital conmigo, solamente uno se enfermó. No habían vacunas, no existía más nada. Entonces nosotros, mi opinión sobre esto es bastante estricta y basada en la realidad que vivimos en aquel momento. Las mascarillas protegen. Yo creo que en algún momento tendríamos que dejar que las personas estuvieran sin mascarillas, pero creo que se hizo de una manera un poquitico precipitada. Yo creo que debería haber mucho más control de lo que está pasando. Creo que tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino tenemos que pensar en la comunidad, crear esa conciencia de protección a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a los seres humanos en general, y tratar de que si vamos, por ejemplo, a un cine, a un lugar donde hay una congregación, un lugar encerrado, pues usar las mascarillas. ¿Por qué no? Si nos protegíamos en aquel entonces, nos van a seguir protegiendo hoy en día, y de esta forma nosotros evitaríamos, ¿verdad?, el contagio de la enfermedad y que se propague la enfermedad. Ahora vamos a las personas, ¿cómo saben cuando tienen COVID o cuando no es COVID o cuando es un resfrío? Entonces, ese día mi hija me llama y dice, parece que tengo COVID. Sí. Pero no sabía, porque esto comienza como un resfrío, ¿no? Bueno, es que comienza como un resfrío, pero los síntomas de COVID varían de persona en persona. Hay personas que tienen síntomas respiratorios, hay otros que vienen con síntomas gastrointestinales, hay otros que vienen con síntomas que solamente incluyen un pequeño dolor de cabeza y más nada. Entonces, la cosa al hacer es que en casi todos los pacientes sí existe un tipo de debilidad, un tipo de fatiga, existe un poco de dolor en la garganta, quizás una fiebre o una destemplanza. Y entonces, cuando uno experimenta esos síntomas, yo creo que uno no debe asumir de que esto es una simple catarro y acudir a su médico. Hoy en día tenemos la facilidad que no teníamos anteriormente de tener los exámenes que nos podemos hacer en la casa. Y si nos da positivo, pues ya tenemos una medida más objetiva de qué es lo que está sucediendo con nosotros. Pero si no lo tuviese, por favor, asista a su médico. Bueno, lo que ella hizo, se consiguió el aparatito para hacer el test en la casa, le salió positivo. Y como le salió positivo, porque eso, ¿qué porcentaje de acierto tiene? Mario, las pruebas que estamos haciendo en la casa, las pruebas rápidas son de antígenos, o tienen un porcentaje más o menos 65-70%. Después ella se hizo un PCR. Que la probabilidad son casi un 95%. Y también le salió positivo. Correcto. Entonces, ella al tener el primer día estos síntomas, ¿qué debiera hacer?
Bueno, número uno, si los síntomas son no tan severos, ¿verdad? Hoy tenemos la posibilidad, y si usted tiene cualquier tipo de enfermedad, pues acudir a su médico, que su médico le haga una evaluación, porque nosotros tenemos hoy a nuestro alcance la habilidad de prescribirle un medicamento que es de vía oral, conocido como el Paxlovid, que es un medicamento que la compañía Pfizer pues lo sacó, y nosotros podemos dárselo, y es un medicamento que tiene una eficacia tremenda. ¿Y eso hay que tomarlo los primeros días? O sea, la persona, si ya tiene los síntomas, ¿debiera ir en el primer día al médico? Sí, bueno, Mario, la recomendación es tomarlo durante los primeros 5 a 7 días. ¿Por qué es esto? Porque la etapa o la fase virémica del virus, y valga la redundancia, pues ocurre durante los primeros 7 días. Si usamos este medicamento después de los 7 días, pues no hace nada, porque después de los 7 días, pues el virus ya no existe en nuestro cuerpo. El virus probablemente esté muerto, y estamos lidiando ahora con la fase del sistema inmunológico, la fase inflamatoria del COVID. Durante el tiempo que la gente se siente mal y tiene fiebre, ¿qué debe hacer? Bueno, número uno, yo creo que debería de tomar un examen para saber con exactitud y objetividad si tiene el COVID-19 o no lo tiene. Porque si lo tiene, pues tiene que tener muchas medidas de precaución para tratar de no infectar a otras personas y no tratar de transmitirlo. Lo otro que debería hacer, pues, tomar medicamentos como la vitamina C, la vitamina D, el sulfato de zinc, que lo estamos recomendando mucho, y también pues puede tomar su Tylenol, etcétera, para evitar las fiebres, y como había mencionado anteriormente, pues debería de ir a su médico primario, y si califica para este medicamento oral, pues entonces tomar su medicamento oral. Si es una persona cuyo sistema inmunológico está comprometido, es una persona que debería ir al hospital, porque en el hospital pues poseemos un tipo de anticuerpo monoclonal, el cual ha sido muy efectivo últimamente, y uno nuevo, ¿verdad?, en contra del Omicron. Es específico al Omicron y especialmente a la subvariante del Omicron, conocido como la subvariante BA2, que es la predominante en los Estados Unidos y en el mundo hoy en día. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha entregado. Han pasado 2 años y yo creo que esto sirve, en primer lugar, de prevención, y para aquel que lamentablemente se ha contagiado, ya conoce las formas en que debe actuar. Muchísimas gracias. Un placer. Estaremos nuevamente con otro programa con el doctor Orlando Rodríguez, hablando de salud es vida de Univida. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.